¡Salud, pues! ¡Salud! Salud. Ay, qué belleza, mijito. La neta sí, jefa. Me volvió el alma al cuerpo, me cae. Pero salud por el labio, porque se la rifó un machino, ¿qué? ¡Salud! No, salud por la vida de la Tata Guerra. Y salud, mi amor. Sí, la neta es que salimos ganones, porque miren, tengo esto. Y bueno, pues ya que estamos aquí, tengo que decir algo enfrente de todos. Quiero disculparme con la prima, porque dije cosas que no me correspondían, pues. No pasa nada, primo. Ya sé cómo eres. Ya que hicimos lo que tenemos que hacer aquí en el defectuoso, hay que retacharnos, pues. ¿Y eso por qué? El parcero descubrió que el gancho va a mover los 25,000 kilos. Y los vamos a recuperar. ¡Salud por eso, perros! ¡Échale! Es Víctor. Contesta. Tiberio, Así que les pareció una buena idea ponerme en cuatro. ¿de qué hablas? De la tumba de mi hijo. De eso es de lo que hablo. Dime la verdad. No sé de qué me estás hablando. Pues por lo menos dime el nombre del mendigo perro, Tiberio. Víctor, ¿qué madres te pasa? No te entiendo. Que en la tumba de Carlos había huesos de perro. De eso es de lo que hablo, Tiberio. Pues sí, pero pues aquí no todo es felicidad. La prima se nos pela para Colombia. ¿Pero cómo que te vas, mija? ¿Cómo? ¿Por qué? Me voy para Colombia, Tata. Pero pues los voy a extrañar a todos. Son mi familia. Igual me pueden venir a visitar, ¿eh? Para eso están los aviones. Pues sea lo que tenga que hacer, prima, que te vaya toda madre. Te vamos a extrañar bien, machine. Pues más vale que te compres una casa muy grande o un espacio muy grande. Que esta familia cada día se hace más grande y a todos nos tienes que recibir. Simón, y salud también por la Eli, que ya cumplió su propósito. Es una mujer libre, ¿no? Salud. Pues el gringo me dijo que habló con toda su raza y que entre todos nos van a comprar los 25,000 kilos. Maravilla. ¿Ya viste, Jaguar? Le pudo más la presión al gringo. Solo que hay un problema, patrón. Dice que ahorita no tiene toda la feria y que necesita un plazo. No la friegas. Pues, ¿qué cree que somos tiendita o qué? Pues dice que tiene 100 millones ahorita y que necesita 6 meses para conseguir el resto. ¿6 meses? No, ¿cómo 6 meses? A ver, patrón, son 600 millones en 6 meses por una merca que nos dio regalada. Digo, es un negociazo, ¿no? ¿Quién garantiza que nos las pague? Nadie, patrón. Pues así es este business, ¿no? Digo, pues, o confiamos en él, o mejor le decimos que no. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor, mi amor, mi amor! Mi amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Estoy bien. Me amarraron y me taparon la cara, pero estoy bien. ¿Qué te doy? ¿Necesitas agua? ¿Comer? Vamos al hospital a que te revise. Estoy bien, me dieron pizza. Hijo, no sabes cuánto me alegra verte y tenerte de regreso con nosotros. A mí también me alegra mucho verte, pa. Oscar, qué bueno que estás bien. ¿Te trataron bien? ¿Te golpearon? ¿Te hicieron algo? No, cuando peor se puso, pero por algo de ellos, yo me hice el desmayado y él dijo que me atendieran. ¿El quién, mi amor? Ismael, a pesar de que se puso como loco porque a su mamá la tenían en la cárcel, desde el inicio dijo que no me iba a hacer daño y así lo hizo. Me trató hasta bien. Me preguntó por mi vida, es buena onda. Lo que me faltaba, que te volvieras amigo del delincuente ese. No, a ver, te recuerdo que tú secuestraste a su mamá y la metiste a la cárcel. No Así es la que deberías de estar secuestré y no me agradecido. alces la voz, Tatiana. No la secuestré, la capturé.
que es diferente. Sí, no, te entendemos perfecto, No, Santiago. no Tienes he toda la entendido razón. nada. Porque si antes quería ver a Ismael Casillas tras las rejas, ahora lo voy a matar como su papá. Oye, mija, ¿en serio? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo este cabezón como para que te quieras ir? No se trata de lo que me haya hecho o lo que haya dicho Tata, sino de que ya llegó la hora ya de separarnos. Yo voy a hacer menos sin ti, prima. Ya te la sabes. Yo también, primo. Lo siento mucho. Pero a ver, mija, tú sabes que en esta familia nos hierve la sangre. Y que nos hierve muy fuerte porque tenemos un corazón enorme para dar. Lo que pasa, Tata, es que yo estoy perdida. Y tú también estás perdido. Tenemos que encontrarnos, ¿no? ¿Sabes qué, mija? No. Cancelado ese vuelo para Colombia. No te vas. Me tengo que ir, Tata. Es lo mejor para los dos. ¿Qué atrocidades estás diciendo? ¿Cómo hablas así de matar a una persona? ¿Estás hablando en serio? A ver, perdón. Lo dije sin pensarlo. Me dejé llevar por la rabia, por la frustración, por la situación. Pero entonces tú sabes que Aurelio Casillas está muerto. No, yo no tendría por qué saberlo. Eso se rumora en los círculos de inteligencia, que uno de sus enemigos lo mató y lo desapareció. Tú eres un hombre de ley. A ver, ¿así de fácil hablas de matar a alguien? Estoy de acuerdo. A ti no te secuestraron a tu hija. Oye, no le hables así. ¿Me avisas cuando quieras que hablemos de muertos? Qué bueno que llegaste, hijo. Así que ya eres una mujer libre. Sí. Es lo que buscaba cuando decidí regresar de Europa, ¿no? Ser libre. A la patrona. ¿Y crees que en este momento ya lo eres? Digo, una mujer libre. Digamos que me siento en control. Hija, para que seas libre, el Chema y toda su descendencia tienen primero que desaparecer del planeta. Y segundo, tienes que acabar con todos tus enemigos. Y son varios. Y cuando lo hagas, prepárate. Porque van a aparecer más. ¿Para qué me estás diciendo todo eso? Para que entiendas que ni eras libre en Europa, y lo eres aquí. Y quizás nunca lo serás en tu vida. Cuando hagas las paces con eso, vas a ver con otros ojos el concepto de libertad. Sonríe. ¿Me avisas cuando quieras que hablemos de muertos? No puedo creer que me dijiste eso enfrente de Tatiana y Oscar. Por lo pronto me voy a dar un poco de tiros por el coraje que traigo. Luego les explico por qué hablé de más. Lo siento. Hoy me di cuenta de cosas sobre ti que nunca antes había visto. Por la situación. Tendrías que haber estado en mi lugar. ¿Y por eso secuestraste a la mamá del delincuente al que persigues? ¿Te negaste a recibir ayuda presidencial? ¿Hablaste de matar con premeditación? En ocasiones para atacar a los bandidos hay que utilizar sus mismas tácticas. Tú lo sabes. No, pero tú eres la ley. De ti los ciudadanos esperamos que tengas conductas intachables. Después de enterrarle una plancha en la cabeza a un hombre, vienes a hablarme de conductas intachables. Otro día podemos hablar de mí y de lo que hice. Pero ahorita estamos hablando de lo que tú hiciste. Pues, ¿cómo ves?
que hoy es de lo último que quiero hablar. Cierras al salir. Pues ahora sí, familia, quiero festejar con todos ustedes y les anuncio que el Dalvio y yo estamos juntos de nuevo. ¿Cómo te va, Dalvio? Así es, morro. Por fin la Tata entendió que nunca fue mi intención separarme de ella. Y que me amas, ¿verdad, canijo? Exactamente, exactamente. Bueno, pues donde te vuelvas a dejar agarrar y encima no avises, te va a llevar la chifusca, ¿eh? Bien, solo por eso lo voy a hacer. Pues ahora sí, ¿no? Familia, ¿de veras o qué? Técnicamente somos hermanastros. Oye, pues ¿cómo ves? ¿Tendremos chance de recuperar los 25,000 kilos que nos tumbó ese general de... ¿Qué? Mira, a veces me cuesta aceptar que mi destino sea quedarme eternamente en este mundo de drogas, enemigos y balas. Pues entonces retáchate para las Europas. Aunque te digo, la neta, si te vas te voy a extrañar bien machine. Ay, sí, cómo no. Mira, ya lo mío con Laura ya, ahora sí, chicabuchi. Nada. Pues eso ya lo veremos. Por lo pronto tengo que decidir qué hacer. Antes me hablaste de que tenía varios enemigos, ¿no? Simón, el general, el gancho, Lucy, Jaguar, el Chema. Qué loco. Nunca había sentido que alguien diferente al Chema quisiera hacerme daño. Es el precio que tienes que pagar por ser la cabeza de esto. Cuando tomaste la decisión de venir a pelearlo del Chema, lo sabías muy bien. Pues una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Mi papá dice que para ser realmente libre debo desaparecer a todos mis enemigos. Así es. No viniste a jugar a ser la jefa. Viniste a ganarte un lugar, ¿que no? Y pues para eso tienes que estar dispuesta a matar, para seguir teniéndolo. Pues ya lo hice una vez para proteger a los míos. Pero la verdad no sé si esté dispuesta a volverlo a hacer. Pues te toca decidirlo, morra. Que una jefa que solo es el papel termina rabiando. ¿Qué pasó, Laurita? ¿Dónde estás? Acá en el aeropuerto. ¿Por qué? ¿Está bien? La escucho un poquito agitada. Espéranos, Julio, por favor. ¿Ya te vas para Colombia? No, primero voy para México a arreglar unos asuntos y de ahí para Medellín. Nos vamos contigo. A ver, Laurita, pero mi vuelo está a punto de salir. Por favor, toma el siguiente vuelo. Ya soltaron a mi suegra y está bien. Ya me puedo ir contigo. Bueno, ¿y por qué tanta prisa? Mi ex viene en camino y no me lo quiero encontrar. No quiero que él decida ni dónde ni cuándo me voy. Laurita, no sé. Me prometiste que me ibas a ayudar. Por favor, dime que me esperas. ¿Quieres que me quede otro ratito contigo? Nos podemos dormir juntos, como cuando estabas así todo chiquito. Por favor, no es necesario. Oye, mi amor. Me di cuenta que le dijiste papá a Santiago. ¿Nunca le habías dicho así? No fue un día normal. Se me salió, pero no lo pensé. Bueno, es un gran avance. No me esperaba lo que dijo eso de querer matar a Casillas. Estaba molesto tu papá, mi amor. O sea, sufrió muchísimo con todo lo que te pasó y obviamente no lo decía en serio. Estuvo fuerte, pero de verdad, no me hicieron nada. Bueno, ya no pienses en eso, ¿ok? Trata de descansar, mi amor. Duérmete.